Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles a todos por su sintonía. Un saludo para mi amiga Daisy Gutiérrez. Gracias, Daisy, por aceptar la invitación. Gracias por querer compartir tus conocimientos con el clan, con la familia del clan Teoma. Hoy día tenemos un tema espectacular que solamente lo puede hacer mi amiga Deisita. ¿Cómo estás, Deisita? ¿Cómo te trata el día de hoy? Súper bien, Plinio, y muchísimas gracias, y qué bueno que haya mucha expectativa, porque en realidad lo que voy a compartir es un tema que, si bien es cierto, lo he tenido primero que aplicar conmigo misma, pero en el avance de estos minutos que vamos a compartir, con las preguntas que tú ya viste en las presentaciones, creo que todos nos vamos a ir evaluando poco a poco, y es algo que al final vamos a terminar haciéndolo, porque precisamente el objetivo de esta charla es compartir lo que a mí me está funcionando y lo que les puede funcionar a todos. Y yo creo que si yo lo he logrado en tan poco tiempo, en medio de una situación tan tremenda como esta pandemia que todos estamos viviendo, entonces ese granito de arena va a aportar mucho a los empresarios que nos están viendo, especialmente a mi red, a mi equipo. Perfecto. Bueno, eres parte de la familia del clan Teoma, eres parte de la familia Teoma. Te cuento que tenemos muchos amigos que están viéndonos, que no son del clan, pero que son parte de la familia Teoma, y desde acá les mando un abrazo caluroso y además les agradezco por estar conectados. Amiga, te dejo, muchas bendiciones para ti y empiezo a compartir pantalla, tú me dirás en qué momento. Sí. Listo, Plinio. Ya empezamos con la primera diapositiva. Muy bien. Una vez más, buenos días con todos. Les agradezco mucho estar aquí y permitirme compartir un poquito de la experiencia que estoy teniendo, y en muy poquito tiempo. Yo creo que eso nos va a servir a todos esta mañana. Y si algunos por ahí tienen lápiz y papel, que fue algo de lo que me olvidé de pedirles lápiz y papel, sería muy bueno, porque dentro de esa pequeña charla hay varias preguntas, creo yo, que serían muy importantes que cada uno de ustedes vaya respondiéndose, porque fue eso lo que precisamente hice yo. Para empezar, actualmente yo les puedo compartir, y miren que esta pandemia nos ha marcado a la mayoría de nosotros, y hoy voy a hablar por mí, ¿no? Y desde mi experiencia, un antes y un después. Un antes, esa persona que ustedes ven delante de sus pantallas tenía un trabajo de hace más de 20 años, tenía un sueldo, y aparentemente, según mi capacidad de aprendizaje, que es lo que yo ya les voy a compartir ahora, pues como que tenía muchas cosas resueltas. Y de pronto, también estoy dentro del grupo Teoma, y pues en Teoma, fíjense que yo hacía como que trabajaba y Teoma hacía como que me pagaba. Y lamentablemente, cuando es que uno viene a poner los pies sobre la tierra, cuando en mi caso, y creo que en el caso de muchos, llega la famosa pandemia, ¿no? El bendito bicho que por ahí anda todavía, y que me vino particularmente a cambiar la vida. Entonces, yo tenía, así como ustedes pueden observar en esta diapositiva, dos opciones en mi vida, ¿no? Mi trabajo seguro de hace muchos años, mi sueldo seguro desde hace muchos años, y por otro lado también tenía la oportunidad de Teoma. Y muy poco y recién ahora en esta situación en la que todos nos vimos envueltos, me doy cuenta que prácticamente pues no había prácticamente nada en ninguna de las dos opciones, porque me quedé literalmente sin trabajo, me quedé sin sueldo. Entonces, por ese lado, en ese platito, yo tenía 0 soles. Y dije, bueno, tengo la otra opción, que es Teoma. Y revisando en mi página virtual, lo único que tenía era un cheque de 37 soles. Entonces, cuando yo veo esta situación prácticamente ya en abril,
porque en el mes de marzo creo que la gente y la mayoría de nosotros lo tomó como vacaciones, ¿no? La primera cuarentena, wow, vacaciones, y empezamos a hacer un montón de cositas en la casa, ¿no? Nos juntamos con la familia, se nos salió el chef, se nos salió Gastón Acuri, empezamos a hacer locuras, pensando que esto iba a acabar en 15 días y lamentablemente se fue prolongando poco a poco, una cuarentena más, una quincena más, un mes más, 2 meses más. Para hacerles corto el cuento, ya en el mes de abril, sinceramente, sin trabajo y sin sueldo, y con 37 soles de cheque en Teoma, sinceramente estuve a punto de pisar la línea ya de la depresión. O sea, me empezó el insomnio, los dolores de cabeza, me dolía el estómago, no podía comer, no quería comer. Entonces, lamentablemente, creo yo que como muchos, en el mes de abril nos aterrizó prácticamente esta realidad tremendamente, ¿no? Entonces, en el mes de abril, como les cuento, tuve un proceso bastante difícil emocionalmente porque no podía creer que lo que yo creía hasta ese momento seguro, pues dejó de ser seguro en mi vida y como por arte de magia desapareció. Y por otro lado, con 37 soles, como ustedes comprenderán, no podía ni siquiera comprarme un producto, ¿no? O de repente sí un champú y lavarme la cabeza, ¿no? Y bien lavada. Y eso fue justamente lo que yo tuve la oportunidad de hacer. En el mes de mayo, cuando empiezo ya a darme cuenta de la realidad, de mi realidad, de la realidad que en poco tiempo se iba a tornar más crítica, justamente porque los sueldos desaparecieron, nos quedamos sin trabajo, y hablo no solamente de mi persona, también de mi esposo. O sea, ambos nos quedamos en cero. En fin, pero yo tengo una particularidad y creo que la mayoría de nosotros en esta cuarentena la sacó, y qué bueno que pudimos sacar ese don que Dios ha puesto en nosotros, y es justamente el ir hacia adentro. Yo, en vez de salir como loca a buscar trabajo o de repente otra oportunidad, porque de hecho tampoco la iba a encontrar. Allá afuera la mayoría de peruanos se quedó sin nada, igual que yo. Entonces no me quedó más remedio que realmente ir hacia adentro. Y cuando hablo de ir hacia adentro, hablo simple y sencillamente de mi padre y yo, de mi conciencia y yo, de mi divinidad y yo. Y lo único que yo le repetía todos los días era simple y sencillamente, échame una manito porque no me puedes dejar así. O sea, no tendría yo por qué terminar en esta situación, ni mi familia ni yo. Y todos los días cuando amanecía le decía, bueno, gracias Dios mío, porque yo sé que hoy día sí me vas a echar una manito, hoy día sí me vas a echar una manito. Y llegó prácticamente fines de mayo, y estando en mi casa haciendo mis quehaceres, recibo la llamada de una amiga, una preciosa y linda amiga, porque le agradezco mucho el que ella me haya devuelto la oportunidad de volver a retomar y desempolvar los conocimientos que yo ya tengo. Porque es verdad, desde los 16 años yo emprendí un camino hacia el interior, estudiando, practicando, haciendo muchos cursos, inclusive hasta de metafísica. Soy estudiante de metafísica, para quienes, bueno, algunos ya lo saben, otros se están enterando ahora. Entonces, esta ayuda que Dios me envía a través de esta amiga tan preciosa, me sirvió mucho justamente para trabajar en lo que hoy yo voy a compartir con ustedes. Cuando ella me llama y me pregunta, ¿cómo estás? Obviamente en mi mente pensó decirle, estoy muy bien, ¿no? Estoy siendo muy positiva, mira que le estoy echando ganas y el virus no me va a tumbar, pero no. O sea, eso era lo que en mi mente estaba quererle contestar, pero no le contesté eso. Lo único que le dije fue, estoy mal. Y ella me dice, entonces regálame unos minutitos en la noche porque te quiero compartir algo que te puede cambiar la vida. Bueno, cortamos la comunicación y yo estaba esperando que ella me propusiera un negocio nuevo, y yo estaba preparadísima para decirle no, porque yo soy teoma de corazón. Con 37 soles, pero yo soy teoma de corazón. Pero miren qué bueno, ¿no? Cuando ella me llama en la noche, me dice, amiga, ¿tú quieres que tus sueños sean realidad ahorita? ¿Quieres que se materialice todo ahorita? ¿Quieres plata ahorita? Yo le digo, sí, eso es lo que quiero. Y entonces te invito para mañana a las 7 en punto de la noche a un entrenamiento.
Yo le digo, amiga, pero no es otro negocio, ¿no? Porque yo soy Teoma. No. Yo necesito que te empieces a entrenar. Y efectivamente yo al día siguiente a las 7 de la noche estoy ahí bien sentadita y realmente cuando escucho que el coach que estaba frente a nosotros nos dice, esta es una comunidad donde vamos a despertar la conciencia de más de 100 millones de personas. Yo dije, o sea, me van a dar desarrollo personal, ¿no? O sea, crecimiento personal, pero yo ya sé, o sea, yo como que ya sé un poquito. Y es ahí donde sale el ego, ¿no? Yo ya sé y tú no me tienes nada que enseñar. Pero la necesidad era tan grande de querer tener recursos económicos y me acordaba de las palabras de mi amiga que me decía, ¿quieres dinero? Dinero rápido, dinero fácil, rápido y divertido. Y eso era lo que me mantenía ahí, ¿no? La motivación de querer salir de esta situación en la que me encontraba. Y obviamente de crecer en lo único que me quedaba en esos momentos, que era Teoma. Así que mientras que mi ego me autosaboteaba y me decía, pero si ya sabes eso, ¿no? Tú ya sabes, ya qué más vas a aprender. Pero sin embargo, esa motivación de querer hacer un cambio y que algo positivo sucediera en mi vida, pues me hacía quedarme ahí en esos entrenamientos día a día, todos los días, 7 de la noche. Yo les voy a contar un poquito más qué más hacíamos. Entonces yo vengo a descubrir ahí que en este bendito proceso no fue tan fácil, pero es un proceso que le puse mucho punche y eso es lo que yo les pido en esos momentos. Lo que les voy a compartir es algo que a mí me está dando resultado y espero sinceramente que a ustedes también. Esta balanza de entrenamiento, que es mi balanza de entrenamiento que ustedes ven ahí, consta de tres importantes puntos y es la capacidad de aprender, la voluntad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. ¿En qué consiste esta capacidad de aprender? ¿Qué es capacidad de aprender? ¿Qué es voluntad de aceptar el cambio? ¿Qué será la voluntad de aprender? De repente le podemos dar el significado que cada uno tenga en su mente ese momento. Pero ahora vamos a ver, Plinio, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? Vamos a tocar ese primer punto que para mí es importante y me encantaría que si alguien tiene cerca lápiz y papel, empecemos a cuestionarnos, porque eso fue lo que yo hice desde el primer día que decidí realmente tratar de que ese cheque de 37 soles finalmente se convirtiera en un cheque más grande que me permitiera salir de las deudas en ese momento y cubrir las necesidades que tenía en ese momento, principalmente de educación, alimentación, salud, producto, y obviamente con 37 soles y con un rango de piedra pómez, pues no lo iba a hacer. Así que empecé con este primer cuestionamiento. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? ¿Cuál es tu capacidad de ser entrenado? Ahí donde ustedes están sentaditos, háganse esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos hablar de capacidad de aprender, nosotros inmediatamente lo asociamos con profesión, lo asociamos con conocimiento, ¿no? Y no tiene en realidad nada que ver con ser grandes profesionales, con ser muy inteligentes o con ser muy buenas personas. Con un cheque de 37 soles, con mi capacidad de aprender, lo único que yo podía descubrir en ese momento, qué tan tonta había sido durante todo este tiempo en Teoma, porque con un resultado de 37 soles y con un rango que no llegaba, bueno, yo siempre me río y digo piedra pómez, tenía que darme cuenta que había hecho las cosas mal, que había tenido un pensamiento, un sentimiento y un accionar totalmente mal en una empresa con una oportunidad grandiosa como es Teoma. Lo es porque de hecho hay rangos importantísimos como doble corona. ¡Wow! O sea, yo había hecho las cosas mal. Entonces, cuando te preguntes cuál es mi capacidad de aprender, cuál es mi capacidad de aprender, no tiene nada que ver con la profesión que tienes, ni con los estudios que tienes, ni cuán inteligente eres, ni tampoco si eres una excelente persona. Tiene que ver con tu situación actual.
tiene que ver con darte cuenta de qué tan tontos hemos sido hasta el momento para haber podido crear tanta carencia, tanta pobreza o una enfermedad que nos aqueja en este momento. Tú te has preguntado, porque eso también yo me lo tuve que preguntar, y ahí yo te invito a preguntarte, ¿sabemos cuánto no sabemos? Es una pregunta. ¿Sabemos realmente cuánto sabemos? ¿Sabemos cuánto no sabemos? ¿Y realmente yo sé lo que no sé? ¿Te has cuestionado alguna vez con esas preguntas? Yo creo que no. Y en este momento lo que yo les pido, y fue lo que yo hice, es tener la actitud de aprendiz y dejar de lado los conocimientos que tengo, dejar de lado que tenía 25 años trabajando en una administración, que no era tampoco un cargo cualquiera, pero sin embargo me la había pasado sinceramente no dándome cuenta de las tonterías que había hecho y era por eso que yo tenía un resultado de 37 soles. Y esto con relación a la capacidad de aprender, lo vemos mucho, por ejemplo, en nuestras presentaciones. ¿Por qué nosotros se nos hace más fácil de repente conversar con la vecina, conversar con la señora que vende el pan, que barre la calle, ¿no? Y a veces tenemos ese conflicto interno de por qué no voy y le hablo de repente al ingeniero, al gerente, al abogado, le hablo de repente a tal autoridad, porque simple y sencillamente tenemos ese concepto de que tienen una posición que se los permite, obviamente, sus conocimientos y su profesión, y van a menospreciar de repente la oportunidad de ser un distribuidor, un empresario teoma, en fin. ¿Y por qué les digo? Porque la mayoría de nosotros lo puede ver en las redes de mercadeo. A mí personalmente me ha pasado en varias oportunidades que he invitado de repente a un doctor, que he invitado de repente a un gerente y de pronto cuando de tanto insistir aceptan ir a una presentación, entonces, y se dan cuenta que el presentador de repente es un señor que, no sé, pues vendía papas en el mercado, pero que sin embargo le ha puesto punche a la oportunidad y está ganando de repente 10.000, 20.000, 30.000 soles. Y es ahí donde el ego de la persona que cree que tiene una capacidad de aprendizaje tan grande que ese señor, justamente ese señor que tiene enfrente, no le puede enseñar más, ¿no? Y es ahí donde el ego salta y se resiste a creerlo y se resiste a dejarse enseñar por alguien que considera que no está a su nivel. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta, si tú lo miras como en una película, ¿y qué es lo primero que dices? Bueno, es doctor, habrá que seguirlo convenciendo. Bueno, es doctor y tiene sus conocimientos. Bueno, es doctor o fulanito, sultanito, o lo que sea. Pero en realidad es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta de qué tan tonta es esa persona. O sea, qué tan tonto es de desperdiciar una oportunidad que le podría salvar la vida, que le podría dar una super calidad de vida, que lo podría en poco tiempo, con los conocimientos que tiene, ponerlo a viajar por todo el mundo y a ganar lo que le dé la gana. Pero sin embargo, muchas veces ese ego de pretender que sabe más porque de repente tiene un título, porque de repente tiene otros conocimientos, ¿no? Y muchas veces es lo que yo también me cuestioné en esta época de pandemia. Pero si tú sabes esto, tú eres esto, tú hacías esto, o sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué el resultado de 37 soles? ¿Por qué? Porque definitivamente no había caído en cuenta de las tonteras que había estado haciendo en este negocio. Entonces yo te invito hoy día a cuestionarte, cuestiónate. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad de aprender? Muy al margen de lo que tú eres, muy al margen de que si tú tienes título o no tienes título, que si tienes conocimientos o no,
cuál es realmente tu capacidad de aprender y cuál es tu capacidad de ser entrenado. Entonces, obviamente, cuando a mí me invitaron a escuchar todos los días estas conferencias por Zoom, mi ego me decía, pero si tú ya lo sabes, pero si tú lo puedes hacer mejor, y no me ponía en modo aprendiz. No, me resistía mucho. Pero sin embargo, mi motivación, que era en ese momento mucha necesidad, era lo que me mantenía pegada ahí en esas reuniones de todos los días. ¿Y cómo es que nosotros podemos seguir midiendo esta capacidad? Plinio, la siguiente, por favor. Aquí están las dos variables de esta capacidad de aprendizaje. No sé si alguna vez, y yo creo que no, porque en mi caso tampoco yo me había preguntado eso. Y nuevamente, yo te invito a que te preguntes, ¿cuál es tu voluntad de aprender? ¿Y cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Nosotros, cuando empezamos a respondernos honestamente, porque aquí se trata de no seguirnos autoengañando, se trata de responder con sinceridad, con honestidad. Si tú quieres llegar a un rango, si tú quieres llegar a alcanzar una meta, si quieres cumplir un sueño, si de repente tu sueño es ser diamante, mi sueño es ser diamante definitivamente, y eso es parte de mi gran propósito de vida. Pero, ¿tengo voluntad de aprender? ¿Tengo voluntad de aceptar el cambio? Porque no se trata solamente de entrar a Teoma y decir, yo voy a ser diamante. No, yo sí quiero ser diamante. No, sí, yo sí tengo la capacidad de ser diamante. Pero en el camino, tu capacidad de aprender va disminuyendo, va bajando. Si yo te pregunto, ¿tienes la capacidad de aprender porque quieres convertirte en un diamante? ¿Cuál es tu capacidad de aprender para llegar a ser diamante? Y seguramente la respuesta va a ser 10. No, del 1 al 10, yo soy 10. Yo sí quiero ser diamante. Perfecto. Pero ¿cuál es tu voluntad de aprender? Y se lo voy a poner más fácil. Por ejemplo, si tú quieres estudiar un idioma, ¿no? Vamos a suponer que te quieres ir a Estados Unidos o te quieres ir a Brasil, y definitivamente tú dices, bueno, yo quiero ir a abrir mercado en Teoma, en Estados Unidos, en Brasil, donde tú quieras, y necesito aprender ese idioma. Perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es mi capacidad de aprender el idioma inglés? Uy, del 1 al 10, 10. Perfecto. Pero, y para eso tú necesitas tener una capacidad muy alta, ¿cierto? Y en una escala del 1 al 10, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es mi voluntad de aprender ese idioma? De repente ahí tú vas a decir, bueno, sí, realmente quiero aprender, pero el horario no me conviene. De repente entras un día a clases y el otro no, y empiezas a ponerte y a venderte un montón de excusas. Y ahí te puedes dar cuenta que del 1 al 10, tu voluntad de aprender de repente es 0. Y 10 por 0 es 0. ¿Y tú crees que si tienes 0 como resultado, podría funcionar hacer algún cambio? O sea, ¿estarías dispuesto a hacer cambios? Yo creo que no. Porque si no tienes una voluntad para aprender, entonces es porque tampoco tienes una voluntad de aceptar los cambios que tienes que hacer para tener resultados óptimos. Y finalmente, ¿cuál va a ser tu resultado? Tiempo perdido, dinero perdido. Así como cuando en las redes de mercadeo, aunque tengas la mejor oportunidad como Teoma, te pones un montón de pretextos. Y bueno, y me incluyo porque yo también puse un montón de pretextos. Y es por eso que mi cheque era de 37 soles. Y les hablo de este año, no del año pasado. Entonces, pones un montón de pretextos para no dejarte enseñar. Y a veces cometemos cosas tan tontitas, y es ahí donde uno se empieza a cuestionar. Quien realmente se observa y empieza a cuestionarse,
Cuando nuestro patrocinador, por ejemplo, nos lanza retos y desafíos quincena a quincena, ¿no? Y de repente te dice, ¿no? 100 puntos más y una caja de Energy. Y he escuchado he escuchado y de repente yo misma también me lo he dicho, pero mejor me la compro, ¿no? Sale más barato, porque no te dice la oportunidad de menudear esos 100 puntos. Entonces, te cuesta hacer 100 puntos más y pones el pretexto de, mejor me la compro yo, me sale más barato, ¿no? Y es así como nosotros podemos ir viendo cuáles son nuestros verdaderos resultados al hacerme estas preguntas. ¿Cuál es mi voluntad de aprender? ¿Y cuál es mi voluntad de aceptar el cambio? Vamos a la siguiente diapositiva, Plinio. Yo creo que esa cara es recontra conocida por la mayoría de empresarios, ¿cierto? Yo ayer conversando con Gerardo, yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que en muy poco tiempo los rangos van a saltar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú afilias o tienes enfrente a un prospecto, lo primero que tú le dices, o bueno, lo primero que nosotros le decimos es, bienvenido al mejor equipo. Cuenta con nuestro apoyo y con el mejor equipo en el que puedas tú tener. Estamos aquí para servirte y estamos para ayudarte. Y entonces el prospecto va interiorizando que tú le vas a hacer el trabajo. Y ahí lo tienes luego arreándolo sinceramente como niño chiquito porque no quiere avanzar. Porque su capacidad de aprender en un inicio, cuando buscó la oportunidad de Teoma, era de 10. Pero cuando ya empiezas como patrocinador a hacerte esas preguntas, ¿cuál será su capacidad de aprender? ¿Y cuál será su capacidad de aceptar los cambios que yo le voy a proponer para poder lograr más rápido los objetivos? Y por apuesta, y te reto a que lo hagas porque yo lo voy a empezar a hacer. Hacerle estas 5 preguntas a tu prospecto antes de que diga sí a la oportunidad de Teoma. Por ejemplo, ¿qué estás dispuesto a hacer? En una escala del 1 al 10, Pepito de los Palotes, tú que estás súper entusiasmado para entrar a nuestro equipo Teoma, tú que dices que te quieres estar diamante, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser diamante? Cuando a mí me propusieron este entrenamiento, que mi entrenamiento y qué es lo que les estoy compartiendo, empezó a principios del mes de junio. Entonces, cuando me dicen, ¿qué estás dispuesta a hacer para aumentar esos 37 soles? Para empezar, cuando somos empresarios Teoma, tenemos que prácticamente estar a la expectativa de en qué camino me va a llevar mi patrocinador. O sea, tengo que estar a la expectativa de lo que él me diga, qué es lo que yo tengo que hacer. Y obviamente estar dispuesto a hacerlo. La segunda pregunta importantísima es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para cambiar esos 37 soles? Y yo voy a ponerme de ejemplo, toda la charla. Ya ustedes pónganse, cuestiónense de acuerdo a la meta, al sueño o el objetivo que ustedes tengan. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir? Les cuento que uno de mis entrenamientos empieza a las 6 de la mañana. Tú te imaginas en cuarentena, sin trabajo, ¿a qué te vas a levantar a las 6 de la mañana? Pero yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y cuando me dicen, te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque tenemos un mastermind, entonces yo decía, pero 6 de la mañana, ¿y que por qué 6 de la mañana? ¿Por qué no a las 7? ¿Por qué no a las 8? ¿Por qué no a las 9? Era a las 6 de la mañana. Entonces yo tenía que invertir ese tiempo de sueño, de quedarme a dormir hasta las 9 de la mañana y levantarme a las 5:30, asearme y estar presentable para las 6 en punto de la mañana. Entonces, ese era el tiempo que yo tenía que invertir para, si es que quería cambiar esa realidad que tenía en ese momento. Otra pregunta, ¿cuánto dinero estás dispuesto a invertir?
Por ejemplo, el año pasado, y eso creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido. ¿Cómo así? Cuando nosotros les pedíamos, por ejemplo, reunirnos para alquilar un local y hacer nuestras juntas de oportunidad, había prácticamente que entrar en una lucha cuerpo a cuerpo porque no querían pagar el costo de recuperación, de repente por ahí se hacían los locos, si les decías, por ejemplo, va a haber un sábado de gigantes y ya anda juntando anda menudeando para tu pasaje, de repente hay que comprar un libro, tenemos que comprar un material. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirle a nuestro patrocinado las cosas en las cuales él tiene que invertir en el negocio, empieza a echarse para atrás, ¿no? Empieza a hacerte gestos. ¿Por qué? Porque él tiene en su pensamiento que él entró a Teoma a ganar. Él entró a Teoma a ganar porque no tiene dinero. Entonces, de pronto, se cuestiona y dice, ¿y yo por qué? O sea, ¿por qué me tienen que cobrar la membresía? O sea, ¿por qué tengo yo que invertir? O sea, ¿por qué tengo yo que comprar? ¿Por qué tengo yo que viajar? A mí que me regalen todo, porque no tengo. Entonces, no estamos dispuestos a invertir. Otra pregunta también importante, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicarle a tu meta, al cumplimiento de tu meta? Si por ejemplo, estás subidita de peso y obviamente en esta cuarentena la mayoría de personas que me llaman están con sobrepeso y aceptaron el reto de Teoma, entrar a Teoma, porque la mayoría se quedó sin trabajo y querían otra oportunidad. Entonces, dentro del tratamiento para bajar de peso, no solamente es tomar el producto. Por ejemplo, es hacer ejercicios, es tener una rutina distinta a la que tenías antes. Ponte a hacer ejercicios, cambia tu dieta, cambia tu manera de comer, y mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Y prefiere terminar diciéndote tu producto no funciona porque simple y sencillamente no aceptaron hacer los cambios que necesitaban hacer para poder lograr bajar de peso. Y eso aplica para todo, ¿eh? Aplica para todo lo que tú quieras lograr. ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicar? Si estamos dentro de lo que es Teoma y queremos alcanzar rango, queremos tener un cheque, queremos saber cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicarle a ese deseo, a esa meta, a ese sueño. Y la última pregunta, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? La mayoría, créanme que no está dispuesto a sacrificar nada. Porque y que de repente desde su cama o viendo Netflix o no haciendo las cosas que tiene que hacer un empresario, sí va a ser diamante. Entonces no quiere mover un solo dedo, no está dispuesto a sacrificar. Y aquí yo les cuento una experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el año pasado no, siempre los días sábados yo me reunía con mis hijos, sábados, series, o de repente cada quien en su espacio, mi esposo con mi hijo, yo con mi hija, viendo serie de chicas, y nos preparábamos popcorn, y ahí estábamos echadas en la cama riendo, ¿no? Pasando un fin de semana agradable, y en familia. Pero cuando a mí dentro de este entrenamiento me dicen, los sábados a las 7 en punto de la noche tenemos reunión, tenemos capacitación. Y yo dije, sábado 7 de la noche. Y todo lo que yo hago con mi hija, ¿y qué le digo a mi hija? ¿Y qué le digo a mi hijo? Entonces las reuniones familiares quedan suspendidas todos los sábados a las 7 de la noche. Así que, ni modo, necesitaba más 37 soles, así que me tuve que soplar, quedarme a las 7 en punto de la noche, capacitándome, leyendo libros, porque ahí también se lee mucho. Y de pronto, bueno, nuestra querida Daisy Briceño
tuvo una idea espectacular y a mí me parece formidable que todos los sábados a las 9:30 de la noche tengamos un momento para compartir. De la noche hasta que duraba más o menos 9:30 y entro pues a las 9:30 al Zoom de los sábados con Daisy Briceño, y luego que termina ese Zoom, a las 11 en punto de la noche, yo tengo que retornar nuevamente con la comunidad con la cual yo me entreno para ver una película, porque todos los sábados hay que ver una película de desarrollo personal, nos ayuda mucho, de 11 a 1:30 de la mañana. Y yo dije, wow, yo los sábados a esa hora ya estaba durmiendo, pero sin embargo tengo que sacrificar el tiempo. Y lo que es peor, el mastermind que yo hago a las 6 de la mañana, también los domingos. Entonces, yo me ponía a preguntarme, me acuesto a la 1 de la mañana y me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, y empezaba yo a contar, ¿y cuántas horas voy a dormir? Pero sin embargo tenía que estar el domingo a las 6 en punto de la mañana. Tenía que sacrificar el sábado familiar y definitivamente sacrificar mis domingos, porque yo generalmente siempre me levantaba a las 10 de la mañana. Y en cuarentena, pues imagínense, ¿no? Hay gente que me dice, duermo hasta las 2 de la tarde. Y yo digo, Dios mío. Pero sin embargo, eso es el sacrificio que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Y de eso no me va a dejar mentir Plinio. Y cuando yo hacía esta diapositiva, pensaba mucho en Plinio Torres Oporto. Yo a él lo conozco desde la otra empresa y creo que lo conozco desde el 2006. Y es el hombre que más sacrificios ha hecho por salir adelante, por sacar adelante a su familia. Yo a veces lo miraba en cada viaje, en cada presentación, nunca perdía la sonrisa, nunca perdía el buen ánimo, siempre estuvo con esa energía full que nos transmitía de presentación en presentación, de viaje en viaje. Pero también había momentos en que cuando ya las cámaras se apagan, sí se sentía un poco el hecho de que extrañaba a su familia, ¿no? Extrañaba estar en casa y hablaba de eso con los amigos más cercanos, en este caso Gerardo y yo, que siempre hemos estado a su lado, un poco el tema de extrañar estar en casa. A veces él me decía, en la madrugada me doy la vuelta y no sé ni qué cama estoy, ni en qué lado estoy, porque siempre estaba de viaje en viaje, de ciudad en ciudad. Entonces, eso es estar dispuesto a sacrificar tu tiempo y muchas veces a la familia, ¿no? Tú miras a tus hijos y les dices, ya no hay más reuniones de los sábados, ya no hay más películas de los sábados, porque tengo que hacer esto, que es lo que me va a ayudar a que poco a poco vayamos recuperando la tranquilidad económica en casa y que podamos seguir haciendo nuestros sueños realidad, porque en casa no solamente tú tienes un sueño, cada uno de los integrantes de tu familia tiene un sueño. Entonces, ahí sentadito donde tú estás, si ya te preguntaste, si ya te evaluaste del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad de aprender? Ahora, evalúate del 1 al 10. ¿Cuál es tu voluntad de aprender? Y para eso respóndete con honestidad. Tú que me llamas todos los días y me dices, quiero ser plata, quiero ser esmeralda, quiero inscribir, quiero afiliar, quiero que suba mi cheque, quiero. Pero la pregunta del millón es eso. ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que quieres? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para lograr lo que quieres? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir para lo que quieres? ¿Y cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicarle a lo que quieres? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar? Porque si yo te digo, o tu patrocinador te dice, nos vamos a entrenar todos los días a las 10 de la noche, ¿y tú con qué le sales? A esa hora veo a Moisés, y ya tengo años viendo a Moisés, entonces yo no voy a cambiar a Moisés, porque ya está por terminar Moisés. Entonces, búscame otro horario, porque no estoy dispuesto a sacrificar a Moisés. Creo que la mayoría ve Moisés, porque todo el mundo me habla de Moisés, ¿no? Novela, serie, no sé qué será. Pero
Miren ustedes cuánto nos ahorraríamos de estar agarrándonos de las mechas con nuestros patrocinados si realmente antes de entrar al equipo nos respondiera con total honestidad estas 5 preguntas. La siguiente, Plinio. Ahí va mi segundo platillo favorito, que es parte de mi balanza de entrenamiento, y es la voluntad de aceptar el cambio. ¿Cambio en qué? ¿Qué es lo que tú vas a cambiar? ¿Cuál es la propuesta? Y, por ejemplo, ustedes sabían que el 99.9% de todos los resultados que nosotros tenemos en este momento, yo no quiero que mires atrás, ni quiero que mires al futuro, quiero que ahí donde tú estás sentado, sentada, te preguntes, mira tu vida, mira tus resultados, mira tu organización, mira tu cheque. El 99.9% de esos resultados son puramente pensamientos. ¿Qué has estado pensando durante todo este tiempo? Es lo que yo me preguntaba también. ¿Qué has estado pensando para llegar a tener un cheque de 37 soles? ¿Sabían ustedes que existe la ley del menor esfuerzo y que haciendo menos se puede lograr más? ¿Y por qué les digo esto? Porque para lograr esto, nosotros necesitamos observar nuestra vida. Y eso es a lo que yo te invito una vez más en este momento. Observa dónde estás. Echa una miradita a tu alrededor. Observa tu casa. ¿Es la casa que quieres? Observa tu billetera. ¿Tienes el dinero que quieres? Observa tu cheque. ¿Es el cheque que quieres? O sea, observa tu vida, observa tu realidad en este momento, porque cuando tú observas tu realidad en ese momento, aunque te duela, aunque te toque llorar, porque a mí me dolió y me tocó llorar. Entonces, cuando tú aceptas y observas esa vida, tu vida, entonces aceptas hacer cambios. ¿Y por qué hacer cambios? Porque es la única manera de tener los resultados. Porque si sigues haciendo lo mismo, es de locos, vas a tener lo mismo y van a pasar los años y vas a seguir con el cheque que tienes en la casa donde estás, comiendo lo que comes y haciendo lo que haces. No va a mover, no va a pasar nada, pero lo más triste es que luego nosotros vamos a culpar al patrocinador, de repente a Teoma y qué sé yo, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu meta. Tenemos que empezar a cambiar creencias, paradigmas, que son lo que nos han venido limitando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te contaron a ti del dinero? ¿Qué te dijeron que era el dinero? ¿Qué te contaron de los millonarios? O sea, ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste lamentablemente de las redes de mercadeo, que eran pirámides, que estafan? Y lamentablemente todos esos pensamientos se van almacenando en tu mente, todas esas creencias las tienes en tu mente y terminan volviéndote una persona muy incrédula, muy negativa, muy tóxica. Ayer yo escuchaba a Anita Tello, y te mando un abrazo, Anita, y de verdad me impactó mucho la entrevista que tuvo en la radio. Y Anita dijo algo muy venido también y preciso para esta charla que estoy compartiendo con ustedes. No te puedes quedar en el pasado, no te puedes quedar sumido en los mismos pensamientos que día a día te consumen y te hacen daño. ¿Cómo es que tú superas ese pasado? Es teniendo un cambio de pensamiento. Y eso es verdad, es de lo que estamos hablando en este momento, el cambio de la forma de pensar. Si tú, por ejemplo, antes de la pandemia, antes de este bichito, tú pensabas que tenías todo el tiempo del mundo para aprender a dejar el miedo de hablar en público, ¿no? Y que podías esperar poco a poco la oportunidad de hacerlo. Imagínate, hoy, con un bichito por ahí amenazando tu vida, tú podrías en estos momentos decir, no, mañana, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿no? Cuando yo me sienta preparado, yo lo voy a hacer. Pues imagínate cuánto hemos tenido que cambiar en estos momentos, porque ahora, te guste o no, tienes que sentarte a hacer un Zoom.
te guste o no, tienes que hacer videollamadas. Te guste o no, tienes que aprender a soltar ese miedo, a dejar de pensar que lo puedes hacer mañana, pasado, dentro de un mes. Tienes que hacerlo ahora y tienes que hacerlo como te salga, como lo quieras hacer, pero lo tienes que hacer y dejar de pensar que tienes 5, 10, 20, 30 años y toda la vida para hacerlo. Porque el bichito que anda por ahí, te cuento que debe estar escuchándote y decir, ¿cómo? ¿10 años? ¿20 años? Jaja. Uno nunca sabe, chicos, pero espero celebrar con ustedes mis 100 añitos de vida, cuando sea diamante. Pero bueno, no nos enfoquemos en ese pensamiento negativo, claro que nos va a dejar. Yo le dije al bichito, por si acaso, yo hice un pacto chistoso, le digo, bueno, bichito, ya me dejaste sin trabajo, me quitaste mi sueldo, ahora pues, deja en paz mi salud. Y me la creí, así que yo voy avanzando, con bichito o sin bichito. Entonces, esa forma de pensar en esa voluntad de cambio es lo primero que tiene que cambiar, ¿no? Esa forma de pensar negativa que has venido teniendo hasta el momento es lo que te hace sentir. También hay que cambiar la forma de sentir, porque nos hace sentir mal. Definitivamente, cuando tú entras a una red de mercadeo con la ilusión de hacerte diamante y en el camino, por no ponerte en el lugar de aprendiz porque crees que lo sabes todo, y las cosas te van empezando a salir mal y no era como tú creías, entonces vas llenándote de emociones negativas, de tristeza, de rabia, dolor, frustración, de que estás en un negocio tan próspero y tan abundante y sin embargo miras tu cheque y no es lo que tú quieres. Miras tu organización y de pronto dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y empiezan a ir los conflictos en tu interior. Empiezas a sentirte mal y de pronto tiras la toalla o de repente continúas, pero no continúas con ese nivel de energía, con ese nivel de vibración que tú necesitas para contagiar a tu equipo de trabajo. Entonces, la forma de sentir es muy importante en este proceso de aceptación de que las cosas están mal y que tienen que cambiar. Entonces, todo esto, lamentablemente, cuando te empiezas a sentir mal, porque tienes muchos pensamientos negativos, muchas creencias limitantes, empiezas a no aceptar que tienes que hacer esos cambios en tu vida y empiezas a hacer cosas que no son correctas en el negocio, como de repente dar con descuento, contarles mentiras a los prospectos y luego le caen encima al patrocinador porque no era así, y empiezas a hacer cosas incorrectas por desesperado, ¿no? ¿A qué es lo que yo te invito también en este proceso de aceptar el cambio? ¿Qué es lo que a mí me está ayudando mucho en este proceso? Quiero cambiar mi forma de pensar, quiero cambiar mi forma de sentir, quiero cambiar mi forma de hacer las cosas y empezar a tener mejores resultados. Entonces, hay unos tips que yo les comparto, que es parte también de ese entrenamiento, de esta balanza de entrenamiento, y es que tienes obligatoriamente que tener un tiempo de meditación, un tiempo para hacer ejercicios, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que aprender a distribuir los tiempos en cada área de tu vida y dejar de ver de repente tanta excusa para no hacer lo que tienes que hacer, para no hacer estos cambios. Yo durante este tiempo de querer realmente trabajar en este proceso, he tenido que escuchar a muchas distribuidoras o distribuidores decir, es que no tengo tiempo. Mira, te invito a hacer esto, es que no puedo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que. Y son puras excusitis las que lamentablemente todavía siguen deteniendo su éxito. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad de aceptar el cambio, porque no tienes la voluntad de aprender. Y es ahí donde tú te puedes dar cuenta que dentro de tu capacidad de aprender, tendrías que observar tu vida tal cual y empezar a darte cuenta lo tonto que eres o lo tonta que eres al no querer entrenarte, al no querer continuar en este camino de aprendizaje. Ponte en modo aprendiz, déjate enseñar, porque el éxito dentro de esta carrera del multinivel es dejarte enseñar.
o sea, cuál es tu capacidad de dejarte entrenar realmente. Tenemos que aprender a cambiar los pensamientos, porque al cambiar el pensamiento empieza a cambiar la emoción. Y cuando tú cambias tu pensamiento y cambias tu emoción, cambias tu sentimiento, definitivamente va a cambiar tu vibración. Y eso va a dar como resultado que tengas un mejor cheque, una mejor organización, mejores oportunidades y lo que es el más bonito, te empiezas a sentir bien. Anoche Plinio me preguntaba, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la organización? ¿Cómo va esta quincena? Y bueno, le contesté una pregunta, ¿no? Pero en realidad la pregunta del millón es, no es cómo va la organización, cómo va el patrocinador, cómo estás tú, patrocinador, cómo estás tú, líder Teoma, porque dependiendo de cómo tú estés y cuál sea tu nivel de energía, tu nivel de vibración, de cuál sea tu pensamiento, de cuál sea tu emoción, son los resultados que va a tener tu organización. Es como cuando nosotros escuchamos hablar a las mamás, ¿no? ¿Qué dicen las mamás? Ay, si mi familia está bien, yo estoy bien. Y si mi familia está mal, yo estoy mal. Y eso no es verdad. Si la mamá está bien, los hijos van a estar mejor. Y si la mamá está mal, los hijos van a estar peor. Plinio, no estoy compartiendo pantalla. Plinio. Bueno, continuamos. Dentro de todo este proceso, de aprendizaje, a mí me encantó, sinceramente, el resultado que yo estoy teniendo. Yo les estoy hablando de un cheque de 37 soles. Cuando yo decido hacer todos estos cambios, decido cambiar también mi forma de pensar, aún en medio de esta pandemia, empezar a tener pensamientos realmente positivos, empezar a tener emociones positivas, a empezar a elevar mi vibración. Les cuento que actualmente yo tengo un cheque de un poquito más de 1,000 soles a la quincena, un poco más de 2,000 soles al mes. Tengo ya solidificado mi rango plata, ya es la segunda, tercera quincena con mi 3x3. Entonces, y lo que es más bonito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú cambias tu forma de pensar, tu forma de sentir? Que las cosas se te hacen más fáciles. ¿Y por qué? Porque prácticamente esa labor de Teoma a mí se me hace muy divertida últimamente. O sea, adiós el estrés, adiós preocupación, adiós agarrarme de las mechas con mis distribuidores, ¿no? Ahora es fácil, rápido y divertido. Y de eso yo me acordaba también de esas palabras de mi amiga cuando me invita y me dice, ¿quieres dinero fácil y divertido? Sí. Y ahora me doy cuenta a qué se refería con ganar dinero fácil, rápido y divertido. Yo les cuento que en esta última quincena era tremendo. Yo uso mucho la meditación, uso mucho actualmente y trabajo con el tema de la energía y la vibración. Y acá tengo se ríe, mi esposo se ríe, mi rosario, pero no es un rosario, es un japamala. Y en ese día, cada vez que él me decía, te faltan tantos puntos, te faltan tantos puntos, llama a fulano, llama a mengano, llama. Y yo no hacía eso. Lo que yo hacía era simplemente sentarme en posición de meditación. Y cogía mi japamala, ¿no? Ese es mi japamala. Y simplemente agradecía mucho el hecho de que yo, agradecía mucho el hecho de que ya había cumplido con esa meta, que ya había cumplido con mi reto de hacer más de 5,000 puntos. Y créanme que a los 5 minutos, a los 10 minutos, me llamaban distribuidores que ya hace tiempo que no habían pedido y empezaban a hacer pedidos fuertes. Y él me decía, adiós, agarrarme de las mechas. Bueno, esa es mi experiencia. En la siguiente lámina que nos acaba de compartir Plinio, es esta, que es muy bonita. Y en eso tiene mucho que ver tu forma de pensar, en eso tiene mucho que ver tu forma de sentir,
En esto tiene mucho que ver tu forma de hacer las cosas. Esta balanza de entrenamiento a mí me ayuda mucho y me ha ayudado mucho. En vez de llamar a atormentar a mis afiliados y a mi equipo de trabajo, lo único que yo hago es simple y sencillamente dar gracias porque tengo una organización próspera y abundante, dar gracias simple y sencillamente porque ellos cumplieron con sus metas, con sus retos, con sus sueños, dar gracias porque mi 3x3 está listo, dar gracias porque mi plata está asegurada en esta quincena. Amigos, yo les estoy compartiendo algo fabuloso y a mí me llena de energía, me llena de alegría porque se está convirtiendo como en un juego entre Dios y yo. Y cuando Gerardo me manda a llamar y yo lo único que hago es corro a mi cuarto y me pongo en esa posición y cojo mi japamala y empiezo a decretar, empiezo a sonreír, empiezo a sentirme bien, empiezo a sentir y a ver a mi organización creciendo. Y de pronto los puntos van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que yo veo la bolita ahí del 100% y digo, wow, Dios, eres increíble. Entonces, pero eso es un entrenamiento de querer lograr las cosas y para eso tienes que hacerte todos estos cuestionamientos que yo te he venido compartiendo. Porque si quieres que en tu vida las cosas cambien, tienes que cambiar las cosas. Yo creía y pensaba que el éxito era algo que yo tenía que alcanzar, que yo tenía que ir corriendo, así como cuando tú juegas con tu mascota y le tiras un juguete y la mascota sale corriendo y de repente se estampa con lo que tiene, pero logra traerte el juguetito, ¿no? Para mí eso era alcanzar algo, pero no, en realidad ahora me estoy dedicando a atraer lo que yo quiero y eso empieza por evaluarme, cuál es mi capacidad de aprender, cuál es mi voluntad de aprender, cuál es mi voluntad de aceptar el cambio. Y eso trae como resultado también cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de sentir, y eso cambia la forma de hacer las cosas. Y como resultado, pasé en 2 meses, solamente en 2 meses, aquí en mi casa, entre cocinando, lavando, planchando, jugando y distrayéndome y divirtiéndome, pasé de un cheque de 37 soles a un cheque de 1,000 soles a la quincena, con un rango sólido y con estructuras de 3x3 de quincena a quincena. Entonces, para mí, chicos, el éxito se atrae, el éxito se atrae, el éxito no se alcanza. Y de repente, en otra oportunidad les voy a compartir la siguiente, Plinio, les voy a compartir cómo así el éxito se atrae, porque eso tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, eso tiene mucho que ver con la energía que tú le pones a las cosas. Y créeme que las cosas suceden en one, como que si fuesen mágicas. Y para ponerles así un pequeño ejemplo, yo tenía que la semana pasada, en pleno cierre de quincena, la semana pasada tenía que pagar 1,000 soles, ¿no? A X persona tenía que pagarle 1,000 soles. Y wow, no tenía 1,000 soles, lo único que tenía en el bolsillo eran 300 soles. Y las horas iban pasando y yo tenía que cumplir con esos 1,000 soles. Entonces, lo único que hice fue eso, ¿no? Sentarme, meditar, ponerme una bonita canción y simple y sencillamente elevar mi energía, elevar mi vibración, trabajar con esa fe y decirle, Padre, qué lindo y qué maravilloso, y observar cómo yo tenía ya esos 1,000 soles en mis manos. Y créanme que 20 minutos o de repente menos, me llama X persona y me dice, ¿dónde estás? Yo le digo, bueno, estoy en mi casa. En 10 minutos tengo los 800 soles que necesito pagarte. Y estoy de pasadita y necesito pagarte esos 800 soles de una vez. Entonces, ¿cómo crees que yo me siento? Y digo, wow, y me empiezo a reír, empiezo a brincar, empiezo a saltar, y mi esposo me mira y me dice, total, total. Pero eso es lo que yo estoy haciendo y es lo que yo he querido compartirles esta mañana, porque en realidad es lo que me está funcionando. Y si a mí me funcionó pasar de 37 soles en menos de 2 meses o 2 meses a 1,000 soles en una quincena, y me pasan cosas extraordinarias,
en todos los ámbitos de mi vida, porque en realidad esto es aplicable para todo, entonces te puede pasar a ti. Pero lo que yo te invito una vez más es a que te cuestiones, ya no te autoengañes, por favor, te lo pido de corazón, evalúate. De repente Plinio les puede llegar a compartir a su WhatsApp personal esas diapositivas tan sencillas, pero tan valiosas para empezar a modificar tus resultados. Con todas esas preguntas que de repente tú me dirás, si es que hoy no te has puesto en modo aprendiz, tú de repente vas a decir, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué me voy a preguntar eso? No, yo voy a seguir con mi plan de compensación, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Bueno, si te da resultado eso, continúa. Pero si realmente quieres lograr cambios, no solamente en Teoma, sino cambios en la familia, cambios en tu salud, cambios en lo que tú quieras que te has propuesto lograr en la vida, entonces yo te invito a que te cuestiones cuál es mi capacidad de aprender, cuál es mi voluntad de aprender y cuál es mi voluntad de aceptar el cambio. Y te aseguro que si cambias si usas esa balanza de entrenamiento, si te cuestionas con todo lo que hemos visto esta mañana, créeme que tus resultados van a cambiar. Desde mi casa, con todo el corazón, yo te he querido compartir algo que a mí me tiene muy emocionada. Y si pude con 1,000 soles, voy a poder con 2,000. Y si puedo con 2,000, con 4,000. Y si puedo con 4,000, con 5,000. Y así, sucesivamente, mientras no dejes de conectarte con tu ser, con tu divinidad, mientras no dejes de enfocarte primero en lo valioso que tú eres interiormente y empieces a sacar esos dones que Dios ha puesto en ti, vas a aprender a sentir cosas maravillosas. Y ese sentimiento también es la clave para que empieces a cambiar las cosas en tu vida y a empezar a tener resultados increíbles. Y finalmente, de todo corazón, para ti y para mí, somos un diamante valioso que solo falta pulir. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Amiga, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos extendido muchísimo en el tiempo, pero la gente está pegada, los comentarios son muy buenos, la gente está ahí. Mi amigo Juan Carlos Salazar está diciendo que es una valiosa información la que has compartido con nosotros. Violeta Durán te agradece por compartir. Gracias, Daisy, no sabes cuánto te lo agradezco, de mi amiga Nancy Purizaga. En fin, yo te invito a que puedas ver esta presentación desde nuestra página oficial del Clan Teoma, para que puedas ver todas las reacciones de la gente. Ya el día de mañana va a estar en nuestro canal de YouTube, para que también podamos compartir el enlace y más gente se pueda conectar a este tipo de charlas que han sido tan valiosas el día de hoy, amiga. De verdad, de nuevo, gracias. Es momento de tomar acción, dejar de culpar al resto y empezar a ser consciente de que los únicos responsables de todo lo que nos está pasando somos nosotros. Así que ya no le pongas, no, es por culpa de mi patrocinador, no es nada. De una vez ya tenemos que empezar. Así que muchísimas gracias. Quiero que me acompañes, amiga, antes de que terminemos. Quiero que nos acompañes con nuestras noticias del clan, por favor. La gente me pregunta, ¿por qué ustedes son el clan? Y como yo les digo, nosotros somos el clan, somos el Club de Amigos Millonarios, y eso es un decreto. Nos hemos quedado como el Club de Amigos Millonarios justamente porque queremos no solo ser millonarios en dinero, en amistades, en afecto, en cariño y en temas de valor energético como el tuyo. Eso es el clan. Informarle a todos los amigos que tenemos una programación de Zoom en varios horarios, en diferentes días, para que tú puedas escoger cuál es el horario que mejor te acomoda para capacitarte.
De repente tienes actividades en la mañana y no puedes hacer los horarios de la mañana, bueno, también hay en la tarde, también hay en la noche, y nos vamos a acomodar a los horarios de mi amiga Daisy, que se entrenan a partir de las 10 de la noche también, porque hay gente que quiere que sea todo a partir de las 10 de la noche, así que aprovéchelo. Tuvimos la inauguración del segundo local de Vivo, chicos, ahí están. Ese es el ramo de flores que llevó el clan Teoma Lifestyle. Todos ustedes están involucrados y Felipe lo agradeció. Ahí está la foto con él. En fin, ya saben, ya tenemos el segundo local y se nos vienen 5 ahorita. Ya van a saber las noticias. Todos los martes, chicos, tenemos junta de oportunidad a las 7 de la noche. No se olviden, este martes, gracias a mi amiga Leslie. Leslie, desde acá te agradezco, nos reemplazó, hemos estado en un congreso y no hemos podido estar ese martes, pero ya el congreso termina hoy en la noche, así que todo el mundo feliz. Tenemos el nuevo reto para esta quincena, amigos del clan. Todos los del clan ya saben, hacen su 3x3 y hacen 500 puntos personales. El clan les va a regalar un frasco de factor T. Así que aprovechenlo, pero no se olviden que si hacen los 500 puntos, te vas a llevar un token de oro para que puedas tener tu anillo de oro. Además, obtendrás también puntos Kaizen si lo haces en una sola compra. Aprovecha porque se vienen muchísimas cosas gracias a este reto. El próximo viernes, chicos, voy a estar yo con ustedes. Mi amiga Daisy me ha dejado la valla muy alta. Voy a tratar de estar a la altura de la situación. Y el tema para el próximo viernes es: ¿cuál es tu visión? Y de eso vamos a hablar. Va muy encadenado a lo que está diciendo mi amiga. Me encanta este flyer porque me veo bien chibolo. Mañana me corto el cabello, me voy a poner lindo, me siento feliz. Gracias, Daisy, nuevamente. Daisy, con la balanza del entrenamiento, realmente ha sido un tema del cual vamos a hablar por los próximos meses. Y no olvidarnos de que tenemos septiembre de locura, varios productos con el 50% de descuento. Esto es por parte de la compañía: la crema humectante para piel seca, crema humectante para piel mixta, tónico astringente, crema iluminadora y regeneradora de Conchenácar y gel hidratante con efecto calmante y baba de caracol. No se olviden, ahí está el token de oro. Tienen que ganarse este anillo de oro. Aprovechen que nuevamente nos acaban de poner las inscripciones gratuitas. Solo tienes que hacer tus 200 puntos, puedes ingresar a todo lado. Chicos, entra, para los que tienen contacto en Argentina y que me paran diciendo, ¿cómo hago? Estamos inscribiendo gente en Argentina. Automáticamente con la inscripción, no se olviden, tienen que activar un producto. Allá está difícil lo de las conexiones, lo de enviar producto, pero tenemos nuestra plataforma educativa Newflix. Ya hemos ingresado a 2 personas, automáticamente sale la activación de Newflix. Háganlo y pueden empezar con la plataforma educativa. No se complique con lo del producto porque no lo podemos enviar todavía, pero empieza ya con tus tokens de oro. Levanta tu manito porque yo también quiero que tú te lleves tu anillo de oro. Ya lo tienen allí. Chicos, solo agradecer nuevamente a mi amiga Daisy. Gracias, Daisita, la plataforma, los amigos, todos están emocionados. Tienes que ver los comentarios. De verdad que son bastante buenos. Agradecerte porque sé que cuando tú te preparas para algo, inviertes mucho de tu tiempo, descuidas algunas cosas y de verdad que como equipo te lo agradecemos, ha sido espectacular. Yo hasta despeinado he terminado de la emoción. Muchas gracias por haber aceptado el reto y a todos los amigos, no se olviden, Dios bendice tu vida, Dios bendice al clan, somos líderes en actitud de servicio. Esperamos que aceptes el reto nuevamente, amiga Daisy. Gracias a todos. Bye, bye.